Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Sean todos bienvenidos a esta sintonía nacional con Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Hoy es 15 de julio del año 2020 y nos encontramos a escasos 4 días de la celebración de este 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Fecha en la que se va a desarrollar por todo el país una inmensa, multitudinaria manifestación virtual, recordando todos los avances que a lo largo de esta década de estas 4 décadas y un añito más se han hecho posible gracias a la voluntad de quienes han tenido una visión profundamente social para hacer de esta Nicaragua una muchísimo mejor a través de la historia, a través de una voluntad política que está haciendo grande a nuestro país pese a las circunstancias, a las dificultades y a los efectos propios de una pandemia que estamos sufriendo como parte de un planeta que está afligido, pero nosotros, a pesar de las adversidades, vamos adelante. Hoy vamos a tener un programa especial. Hoy vamos a tener en nuestro Detalles del Momento a 2 mujerones que son parte vital y esencial en el engranaje estratégico y social de la agenda de esta revolución que está en marcha en un sendero exclusivamente de paz. Y me refiero a la ministra de Salud, Marta Reyes, y a la ministra de Educación, Miriam Raude. Ambas representan 2 puntos importantes en la agenda social, la educación y la salud, que son necesarias, que son fundamentales para el desarrollo de esta Nicaragua desde todo punto de vista. Y vamos a hablar de la situación evolutiva en estos 2 temas a lo largo de estas 4 décadas. Pero mientras tanto, usted, amigo televidente, quédese con nosotros que nos vamos, como siempre, a nuestro acostumbrado comentario editorial. El FSLN está potenciado. El partido de gobierno, el FSLN, y su fórmula presidencial están bajo la mira de quienes afirman que el actual modelo de gobierno está vencido y que bajo el concepto de que esta es una dictadura, se sienten con el derecho y la fuerza no solo para derrocarlo, sino para hacerlo desde una contrarrevolución que busca acabar y arrasar con todo lo que represente el sandinismo. Desde hace un poco más de 2 años que el país involucionó, marcando el inicio de la pesadilla desde aquel 18 de abril de 2018. Hemos visto mucho odio haciéndose oír, profiriendo odios sintonizados con la venganza y que hacen del crimen organizado la herramienta fundamental para liberar el terror y así someter al país a nombre de la democracia, entre comillas, y la libertad que dicen ofrecer, un estado de muerte y miedo, francamente inédito en nuestra historia, que no tiene razón ni sentido, porque aún no razonan por qué hicieron lo que hicieron. Este desenfreno diabólico que tiene por fin imponer el miedo y que cuenta con la bendición y santos óleos de algún sector religioso que además parió la idea, no es una expresión libertaria ni nada que se le parezca, pero un nazismo evolucionado que siempre pretendió el exterminio antes y después de la añorada toma del poder del sandinismo, sí, y de todo lo que éste represente a partir de sus líderes,
de su institución partidaria y de los éxitos de su revolución, que realizada en paz logró más que todos los gobiernos juntos que se han sucedido desde que somos una nación independiente. Algo parecido a esto sucedió cuando en 1990 ascendió al poder doña Violeta Barrios de Chamorro. La entonces Unión Nacional Opositora, a la que yo también pertenecía como parte de su estructura mediática, pretendimos acabar con el FSLN, que debilitado por el daño que le hizo el MRS de Sergio Ramírez M., lo asediamos de tal forma que lo victimizamos, y Daniel Ortega, que apostó por mantener vivo a su partido, aglutinó a la base roja y negra para ponerla en modo de defensa y entonces proclamó gobernar desde abajo. Y por mucho que se intentó después con Arnoldo Alemán y más tarde con el ingrato y tristemente célebre de Enrique Bolaño, de fastidiosa recordación, no se pudo. Y por el contrario, el sandinismo fue ganando terreno y creciendo hasta que retomó el poder en el 2007. Qué absurda fue aquella persecución. Tamaño error nos condujo a enfrentarnos innecesariamente en un momento que requeríamos estabilidad para echar a andar un país destruido por la guerra. Y así el odio antisandinista obligó al sandinista a defenderse como fiera herida, lanzando zarpazos a sus agresores y demostrando ser una oposición poderosa en todos los terrenos. Si por aquel entonces hubiésemos entendido que el diálogo era y es el mecanismo más civilizado para dirimir las contradicciones políticas, Nicaragua hubiera estado mejor de lo que fue antes del 18 de abril, donde la irresponsabilidad prendió mecha a una locura criminal que ya está conjurada y que desesperada en los planes del gobierno y el imperio norteamericano, llevó a condescender tanto con aquellos que lo ejecutaron, pero que ahora están desesperados esos actores intelectuales y igualmente sus asesores espirituales que pretendieron montar ese fallido golpe de Estado. En lo personal, nunca imaginé cómo pudiera existir tanto odio oculto. Es inenarrable la falta de respeto a la dignidad humana de parte de los llamados demócratas, si el que cae en sus garras es un sandinista. Los que tienen las hachas y cuchillos de tal carnicería son unos 5,000 individuos que intelectual y ejecutivamente manejan toda esta venganza, con el multimillonario patrocinio y financiamiento de intereses políticos exógenos y, por supuesto, del crimen organizado. Quienes lo hacen responden como marionetas a los titiriteros del MRS, que hay que reconocer lograron en algún momento permear la mente hasta de sandinistas que rápidamente abrieron sus ojos y que volvieron a su casa luego de entender que estaban poniendo en bandeja de oro la sondaleza con los que lo ahorcarían después de triunfar la ilusa revolución civil, entre comillas, a la que un alto clero, Abelardo Mata, ¿se acuerdan?, hizo referencia cuando arrebató el micrófono en la instalación del fracasado Diálogo Nacional del Seminario de Fátima para evidenciar su lejano compromiso espiritual para conjurar la violencia, pero a la vez su cercano interés para marcarse bajo la protección de su investidura como figura política. Y así como él, hay 3 más con el mismo apetito. En ese momento, me llamó la atención que un joven imberbe y ofensivo, apenas una ficha útil del interés político que al final lo terminó moliendo y desechando como bagazo,
después de practicar en las habitaciones de un hotel su discurso, se atrevió a gritar nada más y nada menos que al presidente de la República, que aquel plenario no era una mesa de diálogo, sino una mesa de rendición que estaba para imponer las reglas de su salida del poder. Nunca dejará de ser cierto que la violencia engendra más violencia y, en consecuencia, el sandinismo vilipendiado, humillado, escarmentado, torturado y asesinado se replegó a los quehaceres de la oficina o al hogar, sacrificando hasta el derecho de defender su propia vida como una respuesta disciplinada a la recomendación del presidente de Nicaragua y secretario general del partido FSLN para que las tristes estadísticas que nos enlutaron entonces no fueran mayores. Esto, sin embargo, tuvo una lectura equivocada entre los golpistas, que triunfalistas apostaron a que el FSLN estaba vencido. Y entonces la idea de una tercera revolución alimentó su sedición y los estridentes gritos ensoberbecidos de sus promotores mediáticos empezaron a perfilar la profundización de la crisis, a proclamarse desde falsos territorios liberados, a vender la ofensiva final y hasta conjeturar sobrenombres para una junta de gobierno provisional y, en consecuencia, la conformación del gabinete de gobierno. Los que así lo pensaron, indiferentes a cualquier interés nacional, pero entusiastas por comenzar a repartirse la res pública y viéndose llenos de poder, comenzaron a debilitarse entre sí. Y mientras ello pasaba, las marchas comenzaron a ser menos concurridas, los tranques a ser desmontados, las barricadas a ser derribadas, los pandilleros mareros a ser detectados y detenidos, el financiamiento del golpe a exponerse y toda la verdad de esta canallada a salir de la oscuridad. Toda esta involución golpista se debe al imperio de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Se debe a que en el FSLN hay un liderazgo político que sabe medir los tiempos y cómo avanzar en silencio frente al retroceso intransigente que ahora más que nunca sabe que este es un gobierno sustentado en una base gigantescamente multitudinaria, que no va a ser vencido por el pretendido del quítate vos para poderme yo, y que se encuentra en la fase de ir a una celebración del 41 aniversario de un 19 de julio nunca antes visto. Porque a pesar de que será virtual por la situación pandémica del mundo, lo que no ha perdido es el espíritu místico de un sandinismo que está potenciado. Porque lo que hizo el nazismo criollo fue unir y despertar a un gigante que estaba dormido y construyendo una revolución en paz. El Frente Sandinista, del que no soy miembro, pero sí aliado, solo analizo y expongo lo que veo, ejecutó un proyecto que nadie en el pasado ni siquiera fue capaz de ofrecer. Y es tanto lo que hizo, desde condiciones estables y de seguridad, que se acomodó a un estado de confort, que descansaba en la paz, y fue tan agradable que se olvidó que los enemigos estaban ahí, y que frente a la incapacidad de acceder al poder electoralmente, se aliaron con los enemigos externos de Nicaragua para estimular, según ellos, una contrarrevolución claramente fuera de todo cálculo, porque esa condición política no existe, ni está dada para una Nicaragua donde una gran parte de sus ciudadanos son sandinistas. Y esa base, contada en millones, es un punto de partida que ya quisieran las miserias humanas y que será determinante para cuando constitucionalmente tengan que venir las próximas elecciones, donde el juez inequívoco
determinará otra vez quién estará al frente de sus intereses. El FSLN ni en tiempos de pandemia se achicó. Por el contrario, a pesar de los riesgos que representa exponerse, su inmensa base militante recorrió el país casa por casa, no solo para hacer conciencia de la nueva realidad que vivimos, sino para llevar medicina, alimentos, hacer censos que determinaran la ubicación de los nicaragüenses de la tercera edad y de los enfermos crónicos. Y eso es algo realmente admirable, que convence más que cualquier discurso proselitista en campaña, porque lo que nos refiere es el alto interés de un partido disciplinado y organizado que asume tareas en beneficio de su prójimo, independientemente de cómo piense éste. Y eso marca una gran diferencia entre la revolución y el fascismo. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me tengo que separar por un breve instante, pero vengo con dos mujeronas del Ministerio de Salud, su titular, del Ministerio de Educación, su titular, para hablar de dos ejes fundamentalmente estratégicos en cualquier sociedad, pero en la Revolución Popular Sandinista, a lo largo de 41 años, cómo ha evolucionado, más que fundamental, es estratégico, es social, es profundamente un tema de derechos humanos. Nos referimos a la educación y a la salud. Volvemos, quédese con nosotros. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Hay dos temas que son fundamentalmente estratégicos en toda sociedad: la educación y la salud. Pero para un proceso histórico que viene desde 1979 hasta nuestros días, con alguna interrupción en el avance del tiempo, esto es más que estratégico, es derecho humano, es un derecho social, es una voluntad política que ha transformado todo el sistema de educación y que ha transformado todo el sistema de salud. Vamos a estar hablando en ese sentido con la ministra de Salud, doctora Marta Reyes, y con la profesora Miriam Raudes, ministra de Educación, sobre estos temas importantes. Doctora Marta Reyes, ministra de Salud, buenos días. Desde muy temprano, entiendo, está agotando una agenda inmensa, hablando con una comunicación virtual con la Organización Mundial de la Salud, pero la tenemos aquí hoy en nuestro set. Muchísimas gracias. En nuestro set virtual para hablar del proceso evolutivo de la salud, de este tema tan importante en estos 41 años de revolución, que este próximo 19 de julio arriba a un año más de celebración conmemorativa. Buenos días, ministra. Buenos días, gracias por la oportunidad de compartir, ¿no?, toda esta información relacionada al aspecto de la salud que ha sido y va a seguir siendo una prioridad de nuestro gobierno. Buenos días a todos. Buenos días, ministra. La transformación de la salud en Nicaragua a partir de 1979, llegando hasta nuestros días, es importante explayarlo ahora que estamos este próximo 19 de julio, próximos a celebrar el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Realmente, como usted lo planteaba, en la primera etapa de nuestra revolución, se establecieron cambios sustantivos en relación al componente de la salud. Si ustedes recuerdan, se inició todo aquel proceso de las jornadas de vacunación, que llegamos a tener hasta 3 jornadas anualmente, una disposición del trabajo hacia afuera y no mantenernos dentro de las unidades de salud. Y siempre la prioridad ha sido establecida, ¿no?, para asegurar la atención a la población lo más cercana posible y sobre todo que se viese beneficiado la población de más alto riesgo y la que tuviese las condiciones más precarias y difíciles. Realmente el sistema de salud ha estado orientado en nuestro gobierno dirigido a esos aspectos. Todas esas situaciones y avances que se dieron en ese periodo desde el 1900
1990 al 2006 se fueron modificando y limitando, ¿no? En el sentido de que realmente se perdió mucho de esos impulsos que hubo en la primera etapa de nuestra revolución, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con la protección a toda la población. Realmente se limitó ese aspecto, la gratuidad se vio afectada, que fue un elemento también clave en esta primera etapa de la revolución. En este periodo se establecieron servicios diferenciados en donde las personas que podían pagar tenían acceso al mismo y las que no lo tenían, que somos la mayoría en ese momento, realmente se vieron afectados, ¿no?, en recibir esa atención y esa cobertura. Se transformó de una atención que estaba hacia afuera, hacia la población, hacia las comunidades, a una población, a una atención específicamente totalmente asistencial. O sea, solo se trataba la enfermedad y no se trabajó en la parte preventiva y en la parte de promoción, que es el cambio importantísimo que se fortalece en esta nueva etapa, en donde a través de nuestro modelo de salud familiar y comunitario, que tiene la base en nuestra red comunitaria y la participación activa de la población, se da esa transformación fundamental de pasar de una atención estrictamente asistencial, de atender la enfermedad, a promover dos elementos o dos pilares fundamentales como son la prevención y la promoción. Y realmente eso es el cambio importante que se da y viene a fortalecer el impulso de la atención en salud de la primera etapa. Y yo creo que es la diferencia que se da en el periodo en que no se estuvo al frente y donde la salud y nuestra población realmente perdió muchos beneficios que logra recuperar en esta nueva etapa. Ministra, ¿cuál es el inventario? Porque cuando el presidente Ortega retoma la administración pública de gobierno en el 2007, teníamos una situación infraestructural médica que usted ya lo describió, pero hoy hemos avanzado cualitativamente, cuantitativamente en este tema. ¿Cuántos hospitales, cuántos centros de salud que sean totalmente nuevos y también aquellos que fueron reestructurados contamos el día de hoy? Prácticamente nosotros tenemos al día de hoy en todo este proceso 19 hospitales que se han construido, 17 centros de salud nuevos y 452 puestos de salud. Esto es muy importante porque viene a fortalecer y a garantizar que nuestro pueblo tenga el acceso a la atención en salud lo más cercanamente posible, porque normalmente lo que existían antes eran centros de salud cabeceras y las personas se tenían que movilizar para la atención al municipio y no había una respuesta directa en comunidades. Y realmente, además de la infraestructura, tenemos estrategias que hacen posible que la población tenga cerca de su familia, cerca de su vivienda, en su comunidad, el servicio de salud, que es lo que nosotros desarrollamos, además con la infraestructura ya definida, que son las ferias que se realizan, en este caso las clínicas móviles, ya tenemos un total de 80, y también otro mecanismo y estrategia que hace y acerca la salud y la prevención de situaciones de riesgo con las embarazadas y los niños recién nacidos, las casas maternas. Entonces, ha sido un proceso no solamente de fortalecer la infraestructura prácticamente a nivel de hospitales, centros y puestos de salud, sino el desarrollo de otras estrategias que aseguren llevar ese servicio de salud hasta la comunidad, hasta el barrio, para que realmente toda la población, los niños, las mujeres, los adultos mayores, tengan ese servicio disponible lo más cercano posible y esto favorezca el poder realmente detectar oportunamente cualquier situación de riesgo, atenderlo y si es necesario transferirlo a un nivel de mayor resolución, hacer esa transferencia y que esta persona reciba realmente de una manera totalmente gratuita todos los servicios, porque esa es la otra parte importante de este proceso. No solamente se ha construido, no solamente se ha ido hasta la comunidad, sino que también se ha fortalecido el equipamiento para diagnóstico y tratamiento, que son muy costosos, pero que para nuestra población no significa ningún costo. Y la gratuidad es un elemento clave de este proceso en salud. También nos acompaña en este programa la ministra de Educación, Miriam Raudes, a propósito de que los norteños son bastante dicharacheros, ministra. Hay que tratar de determinar quién fue primero, si el huevo o la gallina o el huevo. Y me refiero a que si no tenemos salud, no podemos tener educación o viceversa. Y es por eso
que estos temas son tan fundamentalmente estratégicos para cualquier sociedad, pero para esta Nicaragua que hoy vivimos es un derecho humano, es una voluntad política, y la educación en nuestro país tiene mucho que referir desde el punto de vista de su evolución desde 1979 a esta parte. Buenos días, ministra, bienvenida. Buenos días, buenos días. Efectivamente, haciendo una retrospectiva de esos años 80, del 1979, julio 1979, lo primero que se organiza en educación, imagínese usted que después de un proceso, después de haber venido de una guerra, organizar la Cruzada Nacional de Alfabetización. Inmediatamente después. Inmediatamente. Nosotros comenzamos, ya nos fuimos en marzo. ¿No? En marzo ya iba el Ejército Popular de Alfabetización. Hombres, mujeres, niños pequeños también se incorporaron, las familias enteras. Entonces, esto marca un hito en la historia de la educación en Nicaragua, porque en los tiempos pasados, ya hablando de antes de la revolución, pues efectivamente la educación era élite, pues era elitista. No todo el mundo tenía acceso a la educación. El que llegaba a sexto grado se sentía como bachiller, ¿no? Y entonces eso era esto, nada más. Con el Frente Sandinista se comienza con la Cruzada Nacional de Alfabetización e iniciamos un proceso de transformación evolutiva de la educación. Un proceso que nos llevó a nosotros a dar cobertura a la mayor cantidad de población, fortaleciendo los multigrados, por ejemplo. En los 80 fue una avalancha de fortalecimiento de multigrados. Se estableció un método único de aprender a leer y escribir, que fue el método fónico-analítico sintético, que marcó también la diferencia, porque antes los maestros, el método que utilizaban era cualquiera, ¿verdad? Y no es que sea malo, ¿verdad? Pero no había la posibilidad que desde el Ministerio de Educación eso se transformara en un acompañamiento, en un seguimiento para mejorar, porque cada maestro utilizaba un método. Nosotros logramos en los 80 hacer eso. Pero lo más importante también de los 80 es haber establecido como decreto presidencial y acudir al cumplimiento de la Constitución la gratuidad educativa, por ejemplo. Eso fue para nosotros uno de los grandes logros que se tuvo. La participación de la familia, ahí comenzó también. El modelo de familia, escuela, comunidad. Había una participación muy importante, pero además se abrieron esperanzas para el pueblo para poder estudiar. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, de las comunidades lejanas vinieron a estudiar a las universidades? ¿Cuántos jóvenes vinieron a estudiar a la ciudad porque se les daba las condiciones? Entonces eso abrió esperanza. La educación es un tema de que es esperanzador. La salud es esperanzadora porque tenemos que tenerla para poder esperanzarnos, pero la educación es un tema esperanzador y es un tema fundamental de derecho humano, de derecho social y de derecho constitucional también. Pasamos nosotros los 80 definimos fines, objetivos y principios de la nueva educación, que fue también un parteaguas en eso. ¿Por qué? Porque ahí se definieron qué educación queríamos, para dónde íbamos y cómo la íbamos a hacer. Entonces hubo rompimiento pues en el 90. Entramos a una etapa muy triste en la historia de Nicaragua, porque la educación de ser un derecho pasó a ser una mercancía, que eso fue lo terrible que pasó. La autonomía escolar, la privatización disfrazada en la autonomía escolar, por ejemplo. Los niños tenían un precio en los 90. El de sexto, yo creo que los de primaria valían como 6 pesos. Y los de secundaria creo que llegaban como a 8, no sé. Pero entonces tenían precio. Dependiendo de la cantidad de alumnos matriculados, eso le transferían. Pero no se los transferían para nada. Los maestros allí se encontraron con una situación bien complicada, porque los padres y madres de familia pues evidentemente se sintieron golpeados de que les estuvieran cobrando la educación, que tenían que llevar el asiento. Yo tengo fotos de niños que llevaban sus pupitres en la cabeza para poder tener, y sin contar de que las escuelas se fueron cadáveres ya las escuelas se venían deteriorando y nadie les ponía una mano, no les ponían mano, no les atendían. Entonces, y el maestro de que para nosotros y para este gobierno, para el gobierno del Frente Sandinista, el maestro es el eslabón fundamental para el desarrollo de este país. Está con los estudiantes, está facilitando procesos y está con los padres y madres de familia. Pues los maestros en esa época, en 16 años, ellos les subieron 1.600 pesos, 100 pesos por año, pero nada más que en la calle, ¿sí? Esos 100 pesos los arrancaban con huelga en la calle, con manifestaciones. Hoy por hoy,
entrando ya a este proceso desde el 2007, que el 11 de enero el presidente de la República restituye nuevamente el derecho a la educación gratuita. Un 11 de enero fue uno de los primeros decretos que el presidente emitió, gratuidad educativa. Por eso el 11 de enero nosotros celebramos el Día de la Educación, porque fue restituir el derecho perdido en 16 años de gobiernos neoliberales. Y ahí comienza otro proceso de transformación evolutiva de la educación en las circunstancias de esta época, ¿verdad? Pero con el mismo sentido, de restituir derechos, de trabajar calidad, de trabajar equidad, inclusión y cobertura. Esos fueron los grandes ejes que se plantearon desde el año 2007. Entonces empezamos a trabajar. Tenemos que ganar la batalla por el sexto grado. Desde ahí bueno, primero la alfabetización nuevamente. Había crecido el analfabetismo de manera exponencial, entonces se instaló nuevamente una campaña nacional de alfabetización de Martí a Fidel. Y fue extraordinario, y que aquí tenemos que reconocer todo el apoyo que nos dieron los hermanos de la República de Cuba, que fueron muy importantes con la introducción de métodos que permitían a recuperar, porque se volvieron analfabetas por desuso, quienes habían dejado 16 años de continuar estudiando. Entonces empezó la alfabetización, y luego de la alfabetización vinieron los programas de continuidad educativa, que son los que actualmente estamos trabajando. Entonces retomamos nuevamente gratuidad, estabilidad laboral para los docentes, que es fundamental, la dignificación docente, porque para nosotros se llama dignificación docente. El comandante Daniel en diversas ocasiones ha reconocido de manera muy amplia el papel del docente en este país, porque ha demostrado ser uno de las personas, seres humanos que con tanta nobleza están trabajando para transformar esta sociedad, y acompañado con este modelo que tenemos: escuela, familia y comunidad. Entonces nosotros ya en el 2007 se plantean los ejes, ¿verdad? Calidad, cobertura y equidad. No existe calidad si no hay equidad. Entonces empezamos a trabajar en la cobertura, la batalla por el sexto grado. Logramos, hoy por hoy tenemos el 100% de las escuelas rurales hasta sexto grado de primaria, y encontramos que tenían hasta tercero, hasta cuarto, tal vez quinto. Entonces empezamos después la batalla por el noveno grado. Empezamos con la batalla del noveno grado, que todas las escuelas debían de tener por lo menos hasta tercer año. Pues nos pasamos de allí. Y ahora, hoy por hoy, podemos decir nosotros que, habiendo creado en el 2014 la secundaria a distancia en el campo, logramos nosotros, ya tenemos dos promociones con más de 15.000 egresados. Hoy tenemos más de 55.000 estudiantes en la educación en el campo, restituyendo el derecho a la educación y la equidad, porque esta secundaria rural en el campo tiene la misma calidad que la urbana, los mejores maestros seleccionados también. Entonces vamos avanzando por eso. Entonces esa es la equidad. No le vamos a dar al campo, le vamos a dar la secundaria pero media, no, la secundaria con calidad, con instrumentos didácticos que le permitan a los maestros ejercer su labor, con la dignificación de los ambientes escolares, por ejemplo, ya que hablaba también la ministra de la dignificación de los ambientes escolares. Nosotros encontramos nosotros encontramos en cadáveres. Hoy por hoy tenemos nosotros un total de 5.316 centros atendidos de cualquier manera, de los cuales 4.332 han sido atendidos con rehabilitaciones. Cuando hablamos de rehabilitación, es una inversión importante la que hacemos, reparaciones, y 984 con obras mayores. Hemos reemplazado centros emblemáticos de estudio. Esto representa la atención a 26.223 aulas en el país. Eso es lo que significa lo que hemos avanzado en estos años, ¿verdad? 26.223 aulas y 4.973 ambientes complementarios, por ejemplo, canchas, bibliotecas, laboratorios de química, de física. Tenemos también sala de maestros. Entonces, eso se llama, nosotros le llamamos a eso dignificación de ambientes escolares. Entonces hemos avanzado. Por supuesto que para el 2020, pues vamos a hablar a lo mejor después, al final del semestre, qué es lo que tenemos pensado y hablar de esto. Pero lo más importante es hablar también que hemos incorporado un tema que era exclusivo para algunos centros de estudio privados antes, el tema de arte, cultura y tradición, el amor a la patria. Porque eso se comienza en la casa, pero la escuela es un espacio fundamental
y de prioridad para establecer esos valores de amor patrio. Entonces nosotros, el tema de arte, cultura y tradición, estamos trabajando. Tenemos ahorita nosotros 30.170 estudiantes integrados en los coros. Tenemos 100 coros joven Darío departamentales, tenemos 1.600 coros en la escuela, en las escuelas pequeñas, medianas. Hoy tenemos 1.226 estudiantes integrados en las orquestas, en 28 orquestas municipales. Esto marca un hito en la historia de este país, porque el tema de la cultura era muy élite. Nosotros estamos masificando con todos los esfuerzos que el gobierno ha hecho. Esto significa inversión pública, porque tenemos que tener facilitadores, instructores, pero además en las orquestas se necesita la compra de los instrumentos. Entonces, pero no, vamos trabajando en eso. Nosotros para el segundo semestre tendremos 11 nuevas orquestas. Y por primera vez en la costa Caribe vamos a tener orquesta municipal. Entonces, tanto que hablar y que decir, ministra de Educación, pero tengo que ir necesariamente a cumplir con un espacio comercial aquí en Detalles del Momento. Manténganse, por favor, en sintonía, que ya volvemos en un momento. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros acá en Detalles del Momento. Estamos conversando con las ministras titulares de Educación y de Salud sobre estos temas estratégicos y fundamentales que han evolucionado impresionantemente a lo largo de 41 años. Ministra de Salud, Marta Reyes, es importante la infraestructura, es importante el crecimiento hospitalario, centros de salud, unidades médicas, etcétera, etcétera. Pero estas estructuras poco servirían si no se obtiene la capacitación del recurso humano del Ministerio de Salud, que es específicamente una función bastante ardua en el sentido de que demanda mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha capacitación. Sobre ese particular, ministra, en poder de quienes están las administraciones médicas y administrativas de los hospitales. Yo creo que este tema es bien importante en el sentido, usted lo planteaba, que no sirve infraestructura y equipamientos. En el caso de la salud, no tenemos los recursos necesarios para poder realmente realizar las atenciones en salud. Y además que ese recurso tenga la calidad técnica que se requiere para poder realmente dar esa respuesta en salud que nuestro pueblo requiere. Y el otro elemento importante del recurso humano es ese proceso de sensibilización para atendernos con esa calidez y esa calidad humana a los pacientes que llegan a las diferentes unidades de salud, tanto hospitalarias como a las unidades de atención primaria, y en los barrios y comunidades a la atención que se realiza a través de los equipos básicos de salud. Recordemos que nuestro modelo se basa en un modelo que estamos en la comunidad, y actualmente nosotros contamos con 2.766 sectores extra de lo que son unidades específicamente definidos, y que esto ha significado un incremento importante del personal de salud. O sea, además del elemento de restituir el derecho a la salud a través de gratuidad, también el ampliar la cantidad de personal de salud para poder dar esa respuesta a nuestra población ha sido muy importante. Yo solo quería, antes de iniciar en el proceso de la capacitación, nosotros hemos pasado de la etapa antes del 2007 de 22.083 recursos de salud a 36.983. Y hemos incrementado la cantidad de médicos de prácticamente 2.715 que encontramos a 6.182 recursos médicos. Y en personal de enfermería, de 6.384 recursos que se encontraron en ese momento a 11.050 recursos de enfermería. Esto significa un esfuerzo muy importante para realmente poder asegurar todas las estrategias en salud que estamos desarrollando para cumplir con esa prioridad importantísima de restituir el derecho a la salud de nuestra población. Esto ha significado también, dentro del proceso de capacitación de todos estos recursos, de asegurar prácticamente en este periodo la preparación de 2.870 especialistas en forma de beca salario en 25 especialidades médico-quirúrgicas, que incluyen también ese proceso de capacitación de los intensivistas que han estado dando la respuesta ante la situación pandémica que estamos nosotros actualmente enfrentando, al igual que el resto del mundo.
pero además también se han becado 229 especialistas al exterior para comenzar realmente a fortalecer esa capacidad de respuesta que hemos requerido. El hecho de comprar nuevos equipos modernos también requiere la especialización de recursos para poder garantizar el manejo y el uso de ellos. Dentro del periodo del 2007 al 2020 se han formado en esta etapa 11.279 médicos generales y 8.510 otros profesionales y técnicos de la salud. La verdad es que esto ha sido un proceso muy importante en fortalecer la capacidad técnica de los técnicos, médicos y enfermeras para poder realmente dar esa respuesta a la salud. Hay un aspecto que se agregó en la respuesta en salud, que es la parte de la medicina natural, dando respuesta a las tradiciones de nuestros pueblos y respetando también su idiosincrasia. Y aquí tenemos que se han formado en este proceso, en esta etapa, 10.959 trabajadores que abordan también estos procesos de la medicina natural y las terapias complementarias. Pero además de eso, hemos realizado, para poder seguir fortaleciendo al resto del personal, aproximadamente 121 congresos, seminarios y foros con la participación de especialistas internacionales para seguir reforzando ese componente de capacidad de nuestro personal. Pero también hay otro elemento clave y que es la base de nuestro modelo, que es la comunidad. Y durante este periodo hemos capacitado a 32.683 miembros de la comunidad en aspectos claves en salud relacionados con medidas preventivas, con el manejo y adecuación en relación a la presencia del COVID y cómo ir abordando estos diferentes elementos. La verdad es que ha sido un esfuerzo muy fuerte para poder garantizar la preparación tanto de nuestro personal como esa base de nuestro modelo que es la red comunitaria para poder realmente cumplir con esa responsabilidad que se asumió desde un inicio como una prioridad, el de restituir el derecho a la salud a nuestra población. Ministra de Educación, un aspecto importante que podemos poner en alto relieve. En estos 41 años, ya a las puertas de este 19 de julio, el Ministerio de Educación está prácticamente a punto de cerrar el ciclo de algo que nunca se había visto desde el punto de vista tecnológico, las teleclases impulsadas desde Canal 6, que me parece son una estrellita más en los brazos de esta imponente estructura del Ministerio de Educación. Sí, efectivamente, el tema de las teleclases ha sido uno de las estrategias de reforzamiento más acogidas por la población. Tan ha sido así que nosotros vamos a continuar con teleclases de reforzamiento. Las familias lo han solicitado, porque efectivamente ese contacto que tiene ahora la familia con la escuela sin moverse de su casa es importante. Se está dando cuenta de cómo es que se están dando las clases, qué contenido estamos dando, aprendemos en conjunto. Entonces, todo este proceso que nosotros hemos llegado, que ya pues lamentablemente ya vamos a concluir con esta teleclase, porque el 21 entramos nuevamente al segundo semestre después del receso escolar, pero vamos a continuar con las teleclases. Este formato a nosotros nos ha dejado muchos aprendizajes. Esa articulación tan importante con el Canal 6, por ejemplo, los compañeros que están de manera comprometida con la educación en el Canal 6 y nosotros como Ministerio de Educación desde el punto de vista pedagógico y científico, la preparación de las clases de los docentes, que son los docentes los que están preparando. Entonces, ese formato que ahora estuvo algún tiempo con nosotros de teleclases, vamos a continuar. Entonces, vamos a dar clases viernes, sábado y domingo. Seguimos en las teleclases, reforzando toditos los contenidos que se han dado o algunos contenidos que se han dado en la semana. El viernes vamos a trabajar un formato que ese es novedoso, es sobre educación física. Vamos a, ya eso ya está trabajándose y eso es novedoso porque es con educación física que no lo habíamos tocado en estas teleclases, pero es para reforzamiento y más para reforzamiento, pero para crear una cultura de que el ejercicio o la educación física es fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces lo vamos a incorporar el viernes. El sábado vamos a comenzar siempre con educación inicial, educación especial, primaria, por la mañana y por la tarde vamos a estar nosotros con secundaria y el domingo va a entrar todo el reforzamiento a secundaria a distancia en el campo y educación de jóvenes y adultos.
Pues qué bien, ministra, para todos aquellos que somos atletas, vamos a poder hacer esos ejercicios virtuales y sobre todo para manejar muy bien y administrar muy bien nuestra salud. Ministra de Salud, Marta Reyes, doctora Marta Reyes, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Empezó bien agitada su agenda a las 4 de la mañana en una cita virtual con la Organización Mundial de la Salud. Nos alegramos todos profundamente porque esos resultados dados a conocer por el Ministerio de Salud son mejor que los de la semana pasada y la antepasada, y seguramente el próximo martes tendremos todavía resultados mucho mejores. Ministra de Educación, Miriam Raudes, muchísimas gracias también por atender nuestra invitación. Que Dios la bendiga y adelante, que Nicaragua da todavía para muchísimo más. Y a usted, amigo televidente, por su atención. Gracias, hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.